No dejéis que os desanimen los rechazos editoriales. Este es el momento literario del día con David García y vengo a contaros mi experiencia. Hace unos 6 meses mandé un manuscrito terminado tras sus correspondientes revisiones a varias editoriales y pues como he dicho han pasado 6 meses y solo he recibido en ese tiempo 2 respuestas y las 2 han sido negativas. Una de ellas fue muy rápida porque simplemente me vinieron a decir que ese género no lo trabajan, que eso fue error mío porque yo siempre intento asegurarme de que las editoriales a las que voy a mandar un manuscrito trabajan el género que yo escribo, que es fantasía, pero no sé, pues me debí de liar, se me debe de pasar, entonces eso fue fácil, sencillo y para toda familia. Sin embargo, la otra editorial que me contestó simplemente me vino a decir pues que, bueno, que ahora mismo no iban a ser capaces de trabajar conmigo y demás. No me dieron detalles, fueron bastante ambiguos, pero yo casi que prefiero, pues bueno, pues prefiero que me respondas, que me digas que no y tal, porque aunque después de 6 meses yo ya doy el resto de editoriales como negativas, siempre hay editoriales, pues eso, escuchas historias de editoriales que tardan años en, bueno, sin más. Simplemente vengo a decir que eso no tiene por qué desanimarte, que te rechacen no significa necesariamente que tu libro sea malo. De hecho, yo no creo que mi libro sea malo. La gente que se lo ha leído no cree que mi libro sea malo, me lo han dicho a mí, me fío de esas personas y otras, incluso lectores beta que no tienen nada que ver conmigo, me han dicho que el libro pues que les está gustando. Entonces, hay miles de razones por las que una editorial te puede rechazar, que no les encaje ahora mismo, que no estén buscando algo así, que no tengan sitio para autores en ese momento. Aunque sí que es cierto que si tienen manuscritos abiertos suelen tener sitio para autores. De hecho, yo siempre intento mandar a editoriales que tengan manuscritos abiertos. Pero simplemente quiero mandar un mensaje de esperanza y un mensaje de positivismo y de optimismo, de decir, da igual que os rechacen, vosotros seguid escribiendo el siguiente proyecto. Yo ahora mismo, por ejemplo, voy a hacer una nueva revisión de ese libro por si hay alguna cosita que pueda cambiar y voy a volver a mandarlo a otras editoriales o puede que buscar un agente, lo que sea, pero es muy importante seguir escribiendo, no desanimarse porque yo soy firme defensor de que tarde o temprano algo pues va a salir de esto si le pones el suficiente empeño, así que eso es lo que quería venir a deciros. Y este ha sido el momento literario de hoy, un mensaje de optimismo y seguidme para el de mañana. Muchas gracias. Adiós.